Hola a todos, a todas. En esta cápsula explicativa trataremos sobre la composición de los evangelios sinópticos. Voy a compartir con ustedes pantalla. El plan es que podamos aproximarnos a esta trama de la que resulta lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos. Es una trama compleja en la que los exégetas aventuran hipótesis que intentan explicar diferencias, semejanzas que existen entre estos tres evangelios. Lo primero que tenemos es que entre los evangelios sinópticos hay claras similitudes, hay coincidencias importantes. Nosotros cuando nos encontramos con los evangelios podemos ver que hay textos que se repiten, que hay palabras incluso que se expresan de la misma manera. Claramente hay sintonía entre ellos. Pero también hay diferencias, porque uno podría decir, ya, todos copiamos a uno. Pero hay claras diferencias también entre ellos que no permiten postular que hubiera una única fuente común de la cual bebieran los tres sinópticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos este tejido, esta trama compleja? Por ejemplo, aquí ustedes tienen a la vista coincidencias y diferencias en el material que es incorporado a los tres evangelios sinópticos, el qué. Coincidencias en el orden de los relatos, la manera como se organiza este material. En los tres, el mismo esquema de la vida de Jesús. Coincidencia en el contenido, en el estilo, en el vocabulario, pero también importantes discrepancias entre ellos, en extensión, en los relatos que incorporan, por qué este puso este y este otro no. Hay diferencias significativas a las que se sigue la necesidad de explicar cómo fueron compuestos estos tres evangelios. Primero, aproximándonos al problema con un poco más de detalle, que puedan ustedes visualizar en términos de versículos que incorpora cada uno de los evangelios, las diferencias notorias que hay entre ellos, tanto en la extensión. Si ustedes se fijan, Mateo y Lucas tienen una extensión similar, comparado con Marcos, que es prácticamente la mitad. En Mateo, Marcos y Lucas hay versículos comunes. Para Marcos prácticamente la mitad del Evangelio está presente en los otros dos. Marcos y Mateo comparten también un número importante de versículos. Marcos y Lucas, menos, pero también hay material compartido. Mateo y Lucas comparten 230 versículos que no están en Marcos. Y cada evangelio, por su parte, tiene también un material propio. Marcos, el más pequeño, en términos de volumen. En el orden de los relatos, hay importantes coincidencias entre Mateo, Marcos y Lucas. Y esto es particularmente claro a contar de la mitad del Evangelio de Marcos, que es la confesión de fe de Pedro, Marcos 8. En Mateo, esa gran coincidencia se concentra en estos versículos, desde el 14 hasta el 28 de Mateo, la segunda mitad. Entre Lucas y Marcos las coincidencias son menores. Lo llamativo es que cuando Mateo no coincide con Marcos, es decir, en los 14 versículos primeros, tampoco coincide con Lucas. Y cuando Lucas se aleja de Marcos, tampoco coincide con Mateo. Eso hace pensar que no había relación entre Mateo y Lucas, pero sí de Mateo con Marcos y de Lucas con Marcos. Hay coincidencias también en la doble tradición, y esto llama la atención, entre Mateo y Lucas, aunque en menor escala. Divergencias de orden significativas entre los tres sinópticos, y esto no permite reducir los evangelios a una única fuente común. Cada uno hizo su composición contando con determinado material.
no compartían el mismo material, todos ellos. Y la pregunta es, ¿cómo se explica? Mismo esquema de la vida de Jesús de los tres sinópticos. Que ojo, esta coincidencia es de orden teológico y no histórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que detrás del Evangelio, más que un esfuerzo por decir con exactitud qué hizo y qué no hizo Jesús, cuándo lo hizo y cuándo no lo hizo, la intención es, al ordenar el material de esa manera, es comunicar una experiencia de fe a partir del acontecimiento de Jesús, y ahora se sabe una experiencia de fe que emerge de la experiencia de Jesús resucitado. Es llamativo esto si se compara con el Evangelio de Juan, que si bien es menos fiel a las palabras exactas que dijo Jesús, parece ser más fiel al orden histórico. Un solo dato. Entre Juan y los sinópticos hay una diferencia en la cantidad de veces que Jesús va a Jerusalén. Y conociendo cuál era la práctica de entonces, de ir todos los años en esta peregrinación a Jerusalén, cabe pensar que es más cercano a Jesús lo que encontramos en Juan respecto de lo que encontramos en los sinópticos, que solamente ponen un viaje a Jerusalén, cuando sabemos que el ministerio público de Jesús duró 3 años. Juan, en cambio, incorpora 3 Pascuas. Ahora, con todo, no es Juan lo que nos interesa, sino sinóptico. El esquema de sinópticos, que es más bien teológico, más que histórico, tiene estos 6 momentos. Actividades preliminares en los 3 evangelios, aún con diferencia, un ministerio en Galilea en los 3 evangelios, un viaje a Jerusalén, ministerio en Jerusalén y a continuación, pasión, muerte y resurrección. Es llamativo que, siendo que no comparten, no son deudores de la misma fuente, que tengan una estructura tan similar. En cuanto al estilo y vocabulario, hay tal similitud que se podría, ¿qué es lo que dice este importante exégeta? Ni siquiera 2 o 3 testigos oculares informarían con una coincidencia semejante sobre el mismo acontecimiento. Si ustedes y yo vemos un choque y nos preguntan, a ustedes y a mí, ¿qué fue lo que pasó? Lo relataríamos de maneras muy distintas. A no ser que estemos copiando de un relato ya construido el acontecimiento del que queremos dar cuenta. ¿Qué es lo que ocurre en Mateo, Lucas, como veremos respecto de Marcos? Hay una fuente compartida, que es la que hace, la que explicaría las coincidencias que existen en términos de lenguaje, estilo, las palabras que eligen para expresar el acontecimiento. Eso supone una dependencia literaria. Significa que hay un texto compartido. Con todo, entre los evangelios hay notorias discrepancias. 2 ejemplos. Mateo y Lucas tienen el que se llama el sermón. En el caso de Mateo, sermón de la montaña, pero Lucas el sermón ocurre en un llano. ¿Quién está relatando el acontecimiento tal como ocurrió? ¿Y por qué incorporan esta diferencia si estaban bebiendo de la misma fuente? Es algo que el exégeta tiene que explicar. El exégeta es el experto en la escritura, el que se dedica al estudio. Otra diferencia, el Padre Nuestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús comunicó a los suyos el Padre Nuestro? Para Mateo, durante el Sermón del Monte, y mucho tiempo después, acusado de echar fuera a demonios por fuerza de Belcebú. En cambio, Lucas, hacia el final de su ministerio, en un lugar indeterminado, en un monte, y justo antes de que Jesús fuera acusado de echar fuera demonios por la fuerza de Belcebú. El material se trabaja de una manera distinta, en uno y en otro.
En respuesta al problema sinóptico, que lo que intenta es una explicación a la relación que existe entre los tres, dando cuenta de semejanzas y de divergencias que se observan. En respuesta a este problema sinóptico es que se propone la llamada teoría de las dos fuentes. ¿Cuáles son estas dos fuentes? Según esta teoría, una de las fuentes sería Marcos, el Evangelio más antiguo, también el más breve, y la otra fuente, que no habría conocido Marcos, por eso es mucho más reducido, sería la fuente Q. Q quiere decir una fuente, Coelet, una fuente desconocida por Marcos, desconocida por nosotros, porque no tenemos acceso a ella. De esta fuente habrían participado Mateo y Lucas, y a la vez Mateo y Lucas habrían conocido a Marcos. Marcos no conoció a Mateo ni conoció a Lucas, porque fueron posteriores. A la vez Mateo tiene alguna fuente propia que explica matices y diferencias menores respecto de aquello a lo que accede mediante Marcos y mediante Q, y Lucas también habría tenido su fuente propia, que explicaría las diferencias respecto de Q y respecto de Marcos con textos que no están en Mateo y que no se explica por qué no los incorporó Mateo. Entonces, el Evangelio primero habría sido el Evangelio según San Marcos, el que primero se escribió y del que partirían los otros dos. Marcos, el Evangelio más antiguo, el que aportaría la estructura y las razones para justificar esta hipótesis serían la coincidencia en la secuencia de los relatos, porque cuando coinciden Mateo y Lucas, hay coincidencia con Marcos. Entonces, cabría pensar que esa coincidencia entre Mateo y Lucas se explicaría desde esta dependencia con Marcos. Por otro lado, es el evangelio más corto, el más tosco, el menos reverente en sus afirmaciones. Entonces, cuando uno tiene a la vista eso, uno dice, a ver, pero si él hubiera conocido un evangelio más pulido, con un mejor lenguaje, con una mejor estructura, ¿por qué retroceder? ¿Por qué en el fondo desmantelar lo que ya estaba bien hecho para decir algo de menor, eh, al menos en estilo, como de menor pureza estilística? Entonces por ahí como que se tiende a pensar que el Evangelio de Marcos tiene que haber sido el primero. Porque claro, uno podría decir ya, pero depende de Lucas. Pero ahí no se explican ni la estrechez de Marco, el que sea más reducido, ni las importantes diferencias que existen entre Mateo y Lucas. Entonces, claro, pensando en que Marco fuera el evangelio común, hay menos ribetes, menos brechas. Claro, están los 53 versículos que tiene Marcos y que no tienen Mateo y Lucas. Y ahí, claro, los exégetas aventuran hipótesis respecto de cómo se explica esta ausencia de esos 53 versículos, si conocían a Marcos. Aquí están estos 53 versículos. En la mayoría de ellos la explicación que se da es porque resultan ser versículos o difíciles de comprender o en los que parece que está como mal expresado, de mal lenguaje, entonces como que requieren de una purificación. A excepción de este último, 15:25. Era la hora tercia cuando le crucificaron. ¿Por qué no incorporar ese dato? Y aventuran como hipótesis que habría dos Marcos, en el fondo. Un segundo Marcos, que es el que llegó a nuestras manos, que habría incorporado este detalle y que tendría que ver con una madurez litúrgica de la comunidad. Respecto de el Marcos al que accedieron Mateo y Lucas, que habría sido previo a esta última redacción. Pero bueno, esa es la hipótesis. Ahora la pregunta es si incorporaron esos versículos, ¿por qué no incorporaron otras cosas? Pero por ahí como que hasta ahí llegan en el fondo los exégetas. Sin que explique todo, pareciera que es la explicación más plausible. Los cambios de Mateo respecto de Marcos, ¿cómo se explicarían? Y cuando veamos Marcos vamos a hablar sobre esto. Esta es como
la gran construcción de Mateo y que tiene que ver con una clara intención teológica que hay en él. ¿Cuál es como este rostro de Cristo que él transmite por medio de su evangelio? En esta gran sección, que es la que más se diferencia de Marcos, es en la que Mateo entrega su mensaje. Y los cambios de orden de Lucas respecto de Marcos, en cambio, son mucho menores. El adelanto de la visita de Jesús a Nazaret, el retardo de la vocación de los discípulos y 3 modificaciones menores. Entonces, claro, cuando se explica la construcción de Lucas, que en ese sentido resulta ser como un tejido como menos entramado respecto de lo que es Mateo. Los acuerdos menores entre Mateo y Lucas contra Marcos, aquí están, y estos acuerdos menores hacen pensar que Mateo y Lucas no habrían conocido al Marcos actual, habría un protomarcos o un deuteromarcos o una fuente común de Mateo y Lucas, además del Evangelio de Marcos, que podría explicar en el fondo que en Mateo y Lucas haya determinados acuerdos respecto de lo que encontramos en Marcos. O sea que podría haber habido una suerte de fuente alternativa común a Mateo y Lucas, que no es Marcos, y de la cual hubieran bebido los dos. Es lo que hace pensar en la fuente Q, un evangelio perdido. Y a él habrían tenido acceso Mateo y Lucas, pero no Marcos, porque si no, no se explica que Marcos no incorporara estos elementos que están en Mateo y Lucas, a diferencia de. Otra razón que hace pensar en esta fuente Q son los llamados dobletes. Eso significa que hay textos que se repiten en Mateo y en Lucas y que están en la triple tradición, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, pero también están en la doble tradición, en Lucas y en Mateo. Por otro lado, la dependencia indirecta de Mateo y de Lucas es otro dato a considerar. En Lucas y Mateo, un material discursivo que no se encuentra en Marcos, y las diferencias que hay entre Lucas y Mateo no permiten postular una dependencia directa de Lucas y de Mateo. O sea, Lucas y Mateo no pueden haberse conocido por las claras diferencias que hay entre ellos. Más bien habría que pensar en una dependencia indirecta. Por eso es que se habla de esta fuente Q. Mateo, un fuerte interés catequístico, entonces nos explica que dejar afuera textos como la parábola del buen samaritano, el relato de Marta y de María, el hijo pródigo, Lázaro y el rico, el fariseo y el publicano, Zaqueo, porque eran textos apetitosos en un evangelio como Mateo y sin embargo no están. Entonces, la convicción es que Lucas accedió a un material al que Mateo no. Por otro lado, el uso que hace Lucas del material de la doble tradición, Mateo lo mezcla cuidadosamente con el de Marcos y forma interesantes unidades temáticas. Lucas, en cambio, lo incorpora en 2 grandes bloques o interpolaciones. La pequeña interpolación, perdón, y la gran interpolación que viene después. Si Lucas dependiera de Mateo, tendría que haber separado el material de la doble tradición que estaba en Mateo, ya mezclado con Marco, y entonces ya es una cosa muy compleja, o sea, eso no cuela. Y por otro lado, los relatos de la infancia, que en Lucas y en Mateo son enteramente independientes, muy distintos entre uno y otro. Si tienen tiempo, píguenle una revisada a Mateo y Lucas. Fíjense en estos relatos de la infancia y vean las grandes diferencias que hay entre ellos. Y van a decir, claro, es que no se explica el que si se conocieron, hubieran relatado de una manera tan diferente la infancia de Jesús. El modo de utilizar la fuente Q en Mateo y en Lucas es muy diferente. En Lucas, ya lo decíamos, en 2 grandes bloques. En Mateo, en cambio, ordenado temáticamente, formando unidades afines. Sermón de la montaña, con Q y con esta fuente propia. Discursos de visión,
Q, Marcos, fuente propia. Testimonio de Jesús sobre Juan, Q, fuente propia. Controversia sobre la expulsión de los demonios, Q, fuente propia. Después ustedes, si les interesa, bueno, de todas maneras yo quiero dejarles este PPT para que puedan ir entrando en los textos y mirando por ustedes mismos estos detalles que yo ahora doy como bastante rápido en el fondo, pero tal vez la gran riqueza sería ir a los textos y hojear, verificar cómo esto realmente acontece. En síntesis, sin que exista una solución definitiva al problema sinóptico, la hipótesis de las dos fuentes, Q, Marcos, es la que mejor responde al problema sinóptico. La prioridad de Marcos es una de las afirmaciones en esta teoría de las dos fuentes, y la copia usada por Mateo y por Lucas sería algo diferente a la que tenemos en la actualidad. La fuente Q, que habrían utilizado de modo independiente Mateo y Lucas, fue trabajado distinto y se piensa, por las diferencias que existen en el material de Mateo y Lucas, que tendría que haber existido más de alguna fuente Q circulando. Mateo y Lucas, además, tendrían fuentes propias, lo que explicaría el material que solo se encuentra en uno de ellos. Resumen, los evangelios sinópticos se atribuyen a Mateo, Marcos y Lucas. De los tres, el más antiguo es el de Marcos, posteriormente recogido y elaborado por Mateo y por Lucas. Además del material que encontramos en Marcos, Mateo y Lucas, poseen abundante materia común ausente en Marcos. Se supone que ambos lo tomaron de una fuente de escritos anterior, que suele designarse con la letra Q, QL, fuente en alemán, así se traduce. Esta fuente Q no se ha conservado independientemente, por lo que no es fácil precisar su contenido. Parece ser que este documento formaría parte de un conjunto de escritos cristianos que circularon entre los años 30 a 50 entre las comunidades. A este material, Mateo y Lucas añadieron información propia, procedente bien de materiales escritos, bien de tradiciones orales. Hasta aquí una breve explicación introductoria. Yo los animo a ir entrando en el Evangelio, hojeando los textos, verificando la información que ahora les acabo de compartir. Decirles que los Evangelios son una tremenda aventura y que de ellos tenemos mucho, mucho que aprender. Entonces animarlos a ir entrando de a poco. Por ahora de esta manera más general, después vamos a ir precisando en cada uno de ellos algunos aspectos que van a ir complementando también lo que aquí les acabo de compartir. Mucho ánimo a todos, a todas, y nos seguimos encontrando durante este tiempo de formación, esta aventura formativa que estamos haciendo juntos.